Un multimillonario sin hijos se sorprende al descubrir que los hijos de su empleada doméstica negra se parecen asombrosamente a él. Una foto familiar guarda la clave de una verdad impactante. ¿Qué secreto saldrá a la luz? Y si aprecias a tu familia y te gustan los vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de buena suerte en tu vida. La lluvia golpeaba con insistencia los ventanales de la mansión mientras Jack Thompson, en su estudio, observaba a Lisa Carter y a sus hijos jugando en el porche cubierto. A pesar del tiempo gris, sus risas resonaban por toda la propiedad. La atención de Jack se centraba especialmente en los rasgos de los niños, la forma en que la mandíbula de Malik se tensaba con determinación mientras resolvía un rompecabezas, y cómo los ojos de Sarah se arrugaban en las comisuras cuando sonreía. No eran simples observaciones, eran revelaciones que le habían estado rondando la cabeza durante semanas. Jack apretó el alféizar de la ventana mientras estudiaba el perfil de Malik. El niño tenía la misma nariz prominente característica de los Thompson que Jack veía cada mañana en el espejo, la misma que su padre había llevado antes que él. Sarah compartía el cabello castaño rojizo típico de los Thompson, un rasgo que había marcado a su familia durante generaciones. La coincidencia parecía demasiado precisa como para ignorarla, especialmente considerando que Lisa era afroamericana. Alejándose de la ventana, Jack se dirigió a su biblioteca privada, donde generaciones de historia familiar de los Thompson residían en álbumes encuadernados en cuero y documentos cuidadosamente conservados. Sacó un pesado baúl de debajo de su escritorio, la llave de latón que llevaba al cuello encajó perfectamente en la cerradura. El baúl crujió al abrirse, revelando capas de su pasado que rara vez examinaba. Entre las fotografías amarillentas y los papeles quebradizos, una imagen en particular captó su atención. Mostraban a su madre, Caroline Thompson, a principios de los 20, en lo que parecía ser una marcha por los derechos civiles. Esto no era sorprendente, los Thompson siempre habían mantenido una imagen pública de apoyo a causas progresistas. Lo que le sorprendió fue la mujer que estaba junto a su madre, con los brazos entrelazados en clara amistad. La mujer desconocida era afroamericana, con una sonrisa orgullosa y portando un cartel de protesta. Los bordes de la fotografía estaban desgastados, lo que sugería que se había manipulado con frecuencia antes de guardarla. Jack se encontró estudiando la imagen con creciente intensidad. Los rasgos de la mujer tenían algo familiar que no lograba identificar. Al dorso de la fotografía, con la elegante letra de su madre, estaba escrito, Caroline y Rose, Marcha por la Libertad de Detroit, 1968. Sin apellido para Rose, sin contexto adicional. Solo otra pieza de la vida de su madre que había sido cuidadosamente archivada y olvidada. El descubrimiento impulsó a Jack a la acción. Pasó las siguientes horas revisando metódicamente los archivos familiares, buscando cualquier mención de Rose o de esa manifestación en particular. Los archivos de la familia Thompson eran extensos, documentando desde negocios hasta eventos sociales, pero las referencias a este periodo de la vida de su madre eran sorprendentemente escasas. Jack cogió el teléfono y llamó a su tía Margaret, la historiadora no oficial de la familia. La conversación fue breve e insatisfactoria. Esa fue una época difícil para tu madre, dijo Margaret, con la voz tensa por tensiones ocultas. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, Jack. La llamada terminó con más preguntas que respuestas. Sin desanimarse, Jack amplió su búsqueda. Contactó a la antigua secretaria de su padre, quien había gestionado la correspondencia familiar durante décadas. Recordaba el periodo, pero alegó ignorancia sobre cualquier amistad específica entre Caroline y una mujer llamada Rose. Su vacilación sugería que sabía más de lo que estaba dispuesta a compartir. Al caer la tarde, Jack volvió a la ventana. Lisa reunía a sus hijos para salir, sus movimientos eficientes y cariñosos. La lluvia había cesado, dejando todo con un brillo lustroso bajo el sol poniente. Él observó cómo Malik ayudaba a su hermana a recoger sus juguetes, mostrando el mismo instinto protector que Jack recordaba de sus propias interacciones infantiles con sus hermanos menores. La similitud ya no era solo física, se extendía a gestos y comportamientos que no podían explicarse por coincidencia. Jack tomó una decisión. Necesitaría profundizar en el pasado de su familia, incluso si eso significaba desenterrar verdades que otros querían mantener ocultas. La fotografía de su madre y Rose no era solo una reliquia histórica, era el primer hilo de lo que prometía ser un complejo tapiz de secretos familiares. El día de Lisa Carter comenzaba a las 4:30 de la madrugada, mucho antes de que la mansión Thompson cobrara vida.
En su modesto apartamento de 2 dormitorios, preparaba silenciosamente los almuerzos de sus hijos, procurando no despertarlos mientras se movía por la estrecha cocina. Las facturas estaban esparcidas sobre la mesa, una creciente colección de avisos de pago atrasado y planes de pago que parecían multiplicarse a pesar de su cuidadoso presupuesto. Después de dejar a los niños en el apartamento de su vecina para el cuidado infantil matutino, Lisa condujo su viejo Honda hasta la mansión Thompson. El coche hacía ruidos preocupantes que no podía permitirse revisar, añadiendo otra preocupación a su lista mental. Trabajar como empleada doméstica de Jack Thompson pagaba mejor que sus trabajos anteriores, pero mantener a 2 hijos como madre soltera estiraba cada dólar hasta el límite. Durante su rutina matutina en la hacienda, Lisa mantenía una compostura profesional que ocultaba sus problemas personales. Había aprendido desde joven que mostrar vulnerabilidad a menudo conducía a la explotación. El resto del personal de la casa respetaba su ética de trabajo, aunque ella los mantenía a una distancia prudencial. El parecido de sus hijos con la familia Thompson no había pasado desapercibido, pero Lisa desviaba las preguntas con una facilidad aprendida. Mientras tanto, Jack proseguía su investigación en un círculo social diferente. Concertó una cita con Michael Donovan, su mejor amigo de la infancia, quien se había distanciado de la familia Thompson años atrás. La reunión tuvo lugar en un restaurante de lujo en el centro de Detroit, donde Michael ahora trabajaba como un exitoso restaurador. La conversación comenzó con torpeza, cargada por años de tensiones ocultas. «No he hablado con tu padre en 15 años», declaró Michael con frialdad, observando su copa de vino intacta. «Hay razones por las que rompí lazos con tu familia, Jack. Razones de peso». Cuando Jack mostró la fotografía de su madre y Rose, la expresión de Michael cambió de cautelosa a preocupada. «Estás metiéndote en algo que quizá no estés preparado para afrontar», advirtió Michael. «Tu padre se aseguró de que ciertas historias permanecieran enterradas. Respeté esa decisión porque no era mi secreto que contar». A pesar de la insistencia de Jack, Michael se negó a dar más detalles, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y aprensión que solo intensificó la determinación de Jack por descubrir la verdad. Frustrado pero no desanimado, Jack regresó a su oficina para revisar lo que había aprendido. Esa noche, mientras revisaba sus correos electrónicos, llegó un mensaje anónimo. La dirección del remitente era desconocida, pero el contenido era sumamente preciso. «Si quieres saber la verdad sobre Caroline y Rose, empieza por la 1418 de Oakwood Avenue, en el viejo Detroit. Algunas historias solo pueden contarse donde comenzaron». La oportunidad y la precisión del mensaje sugerían que alguien había estado vigilando su investigación. Jack rastreó el correo electrónico a través de su departamento de IT, pero no condujo a ninguna parte. Quien lo envió sabía cómo cubrir sus huellas. La dirección hacía referencia a un vecindario que alguna vez estuvo en el centro del movimiento por los derechos civiles de Detroit, ahora en gran parte olvidado por los nuevos residentes de la ciudad. Jack pasó horas investigando la dirección en Internet. El vecindario había cambiado drásticamente desde la década de 1960, pero la casa seguía en pie, según los registros de propiedad. Más importante aún, había sido propiedad de una organización comunitaria durante el periodo en que su madre habría participado en las actividades de los derechos civiles. Lisa notó la distracción de Jack durante ese periodo, aunque mantuvo su distancia profesional. Una mañana, lo encontró dormido en su estudio, rodeado de viejas fotografías y documentos. Dejó silenciosamente una taza de café cerca de él y se retiró, pero no sin antes observar que una de las fotografías mostraba a una mujer que se parecía extraordinariamente a su propia madre. El descubrimiento de la dirección de la avenida Oakwood representó un punto de inflexión crucial. Jack se dio cuenta de que la participación de su madre en el movimiento por los derechos civiles podría haber sido algo más que la filantropía superficial por la que era conocida su familia. La pista anónima sugería que alguien quería que esta historia saliera a la luz, incluso mientras otros trabajaban para mantenerla oculta. Mientras Jack se preparaba para visitar la dirección, no podía deshacerse de la sensación de que estaba siendo guiado hacia una revelación que cambiaría fundamentalmente su comprensión de la historia de su familia. La conexión con Lisa y sus hijos permanecía en sus pensamientos, una posibilidad tácita que se hacía más plausible con cada nueva información. Jack condujo por el antiguo barrio de Detroit temprano un domingo por la mañana, las calles silenciosas excepto por los lejanos toques de las campanas de la iglesia.
El 1418 de la avenida Oakwood se erguía como un testimonio del paso del tiempo, una casa victoriana con pintura descascarada y una dignidad que persistía a pesar de décadas de abandono. Al estacionar su auto, una anciana salió al porche de la casa vecina, observándolo con un claro reconocimiento en sus ojos. «Te he estado esperando», dijo, presentándose como Martha Wilson. Sabía que el hijo de Caroline vendría a buscar eventualmente. Martha llevaba más de 60 años viviendo en el barrio, siendo una auténtica enciclopedia viviente de su historia. Invitó a Jack a pasar a su casa, donde las paredes estaban cubiertas de fotos de manifestaciones por los derechos civiles, cada una instantánea del movimiento que había moldeado Detroit. En la sala de estar de Martha, reveló la historia que había permanecido oculta a Jack toda su vida. «Tu madre y Rose no solo eran amigas», explicó Martha, con una voz que llevaba el peso de secretos guardados durante mucho tiempo. Eran compañeras en todos los sentidos de la palabra. Rose Jackson fue una de las organizadoras más brillantes del movimiento, y Caroline encontró en ella todo lo que le había sido negado en su mundo privilegiado. La revelación de Martha sobre la relación de su madre con Rose Jackson golpeó a Jack con fuerza física. Las implicaciones se expandieron en su mente mientras Martha seguía compartiendo detalles de sus vidas. Rose había sido una respetada líder comunitaria, con títulos avanzados en sociología y derecho, pero se le cerraban las puertas por su raza. Caroline, a pesar de la riqueza de su familia, se sintió atraída por la brillantez intelectual de Rose y su firme compromiso con la justicia. Su relación duró casi 2 años, continuó Martha, sacando una caja de cartas y fotografías antiguas. Hasta que tu abuelo descubrió la verdad. Los Thompson habían cultivado una imagen de filantropía progresista, pero una relación real entre Caroline y Rose amenazaba su posición social. El abuelo de Caroline le dio un ultimátum: terminar con Rose o perderlo todo, incluyendo a él. Jack supo entonces que el posterior matrimonio de su madre con su padre había sido un arreglo apresurado, una fusión empresarial disfrazada de romance. Caroline había mantenido públicamente su apoyo a las causas de los derechos civiles, pero la conexión personal con el movimiento, y con Rose, había sido sistemáticamente borrada de los registros familiares. A medida que Martha compartía más detalles, la comprensión de Jack sobre su propia identidad sufrió un cambio sísmico. La cronología de la relación de su madre con Rose, el matrimonio precipitado con su padre y su propia fecha de nacimiento formaban un patrón que no podía ignorar. Rose también tuvo una hija, añadió Martha en voz baja, observando la expresión de Jack. Se fue de Detroit poco después de la boda de Caroline, ya embarazada. La revelación obligó a Jack a enfrentarse a preguntas sobre su propia herencia genética. Las similitudes físicas entre él y los hijos de Lisa, inicialmente una curiosidad, ahora tenían implicaciones profundas. La decisión de su madre, o la falta de ella, había tenido consecuencias a lo largo de generaciones, creando vidas paralelas separadas por la riqueza y el estatus social, pero unidas por la sangre. Jack volvió a su coche sintiéndose profundamente cambiado por lo que había aprendido. La narrativa cuidadosamente construida de la historia de su familia se había basado en engaños calculados. Su privilegio, su aislamiento, incluso su desapego emocional, todo provenía de decisiones tomadas antes de su nacimiento. Durante el viaje de regreso a casa, Jack se encontró reevaluando cada interacción que había tenido con Lisa y sus hijos. La distancia que había mantenido, arraigada en diferencias de clase social y raciales, ahora parecía un eco de los prejuicios de su abuelo. La verdad sobre su herencia no solo cambió su comprensión del pasado, exigía una respuesta en el presente. En casa, Jack pasó horas en su estudio, procesando las revelaciones de Martha. La fotografía de Caroline y Rose que había iniciado su investigación ahora contaba una historia diferente. Podía ver el amor en sus expresiones, cuidadosamente disimulado pero visible para quienes sabían buscarlo. La temprana muerte de su madre le había impedido compartir esta verdad con él, pero quizás le había dejado suficientes pistas para que eventualmente la descubriera por sí mismo. La transición en la relación de Jack con Lisa comenzó sutilmente, marcada por pequeños gestos que gradualmente tendieron un puente sobre el abismo entre empleador y empleada. Empezó preguntando por la escuela de sus hijos durante sus interacciones matutinas, mostrando un interés genuino en lugar de su habitual desapego cortés. Cuando supo que Malik tenía dificultades con las tareas de matemáticas, Jack reorganizó su horario para estar en el estudio por las tardes, cuando los niños terminaban sus deberes escolares.
Su primera conversación significativa ocurrió naturalmente una tarde cuando Lisa estaba recogiendo las pertenencias de sus hijos antes de irse a casa. Jack notó que Sarah estaba luchando con un proyecto de ciencia sobre genética familiar, un tema que ahora tenía un significado más profundo para él. En lugar de mantener su distancia habitual, se ofreció a ayudar, lo que llevó a una sesión improvisada donde los cuatro se reunieron alrededor de la mesa de la cocina. Lisa observó la interacción de Jack con sus hijos con un optimismo cauteloso. Notó cómo les explicaba los conceptos a Sarah con paciencia, y cómo se conectaba con Malik a través de un sutil ánimo en lugar de instrucciones directas. Los niños respondían a su atención con creciente confianza, aunque Lisa mantenía sus límites profesionales. Años de experiencia le habían enseñado la naturaleza precaria de traspasar las barreras sociales. Durante una de esas sesiones vespertinas, Lisa recibió una llamada que visiblemente la conmovió. Después de que los niños se absorbieron en su trabajo, ella se retiró al pasillo, pero Jack pudo percibir la tensión en su voz mientras discutía arreglos de pago con lo que parecía ser una oficina médica. Al regresar, su cuidadosamente mantenida fachada mostró grietas de preocupación. Esa tarde, después de que los niños se fueron a casa, Jack invitó a Lisa a quedarse para conversar. En su estudio, rodeado de las evidencias de su propia investigación sobre secretos familiares, Lisa gradualmente compartió su historia. Su esposo, Marcus, había muerto 3 años antes de una afección cardíaca que su seguro había considerado preexistente. Las facturas médicas habían diezmado sus ahorros, obligando a Lisa a vender su casa y mudarse a un apartamento más pequeño. Marcus era más que mi esposo, explicó Lisa, su compostura flaqueando por primera vez en presencia de Jack. Creía en la educación, en dar a nuestros hijos oportunidades que él nunca tuvo. Cada dólar extra iba a sus fondos universitarios. Después de su muerte, esos fondos se destinaron a pagar sus facturas médicas. El peso de mantener la estabilidad de sus hijos mientras luchaba contra el dolor y la presión económica se hizo evidente en su voz. Jack escuchó con una comprensión cada vez mayor de la compleja dinámica que había moldeado sus interacciones. Sus propias barreras emocionales, construidas a lo largo de años de aislamiento privilegiado, comenzaron a resquebrajarse al reconocer la fuerza necesaria para enfrentar tales desafíos manteniendo la dignidad y la esperanza. Su conversación se profundizó cuando Lisa habló de sus esperanzas para sus hijos. Malik mostraba un talento artístico prometedor, pero luchaba con las figuras de autoridad en la escuela, cargando una rabia por la muerte de su padre que no podía expresar completamente. Sarah, más joven y adaptable, seguía haciendo preguntas sobre su padre que a Lisa le resultaba difícil responder. Mientras hablaban, las barreras formales entre ellos se suavizaron gradualmente. Jack compartió su propia experiencia de perder a su madre a una edad temprana, aunque ahora entendía esa pérdida de manera diferente a la luz de lo que había aprendido sobre su vida. Esta comprensión compartida del dolor, aunque experimentada en circunstancias muy diferentes, creó una conexión que ninguno de los dos había esperado. La velada terminó con un cambio tácito en su relación. Si bien Lisa mantuvo su rol profesional, ambos reconocieron que algo había cambiado. El apoyo ofrecido por Jack, inicialmente derivado de su descubrimiento de una posible conexión familiar, había evolucionado hacia una preocupación genuina por su bienestar. La creciente cercanía entre Jack y la familia de Lisa se volvió innegable en su acomodada comunidad. Los susurros empezaron en el club de campo, donde Jack había sido una figura silenciosa durante años. Su ausencia habitual en los eventos nocturnos, coincidiendo con el tiempo que dedicaba a ayudar a Malik y Sarah con sus estudios, desató especulaciones entre la élite social de Detroit. Richard Preston, socio de Jack desde hacía mucho tiempo, lo confrontó durante una junta directiva. Se está hablando, Jack. La forma en que te involucras con los empleados está generando dudas sobre tu juicio. El comentario rebosaba prejuicios que Jack antes habría dejado pasar. En cambio, lo miró fijamente con una intensidad que terminó la conversación, pero elevó la tensión social. La situación llegó a un punto crítico cuando Malik tuvo problemas con la policía. El joven de 16 años estaba dibujando en un barrio exclusivo cerca de su escuela cuando un residente llamó a la policía denunciando a una persona sospechosa. Los agentes encontraron a Malik con su cuaderno de bocetos, pero la situación se agravó cuando le exigieron una identificación que no llevaba consigo. Jack recibió la llamada desesperada de Lisa mientras estaba en una reunión. Sin dudarlo, salió de la sala de juntas y condujo hasta la comisaría. Ver a Malik, esposado a pesar de ser menor de edad, provocó algo profundo en Jack.
Reconoció en la expresión desafiante del chico el mismo orgullo que había visto en la fotografía de Rose Jackson. Usando su influencia, Jack resolvió la situación, pero el incidente dejó una huella imborrable tanto en Malik como en él mismo. Durante el viaje de regreso a casa, el silencio de Malik lo decía todo. Finalmente, el chico habló: no me vieron como una persona. Igual que no ven a mamá como algo más que la señora de la limpieza. La observación quebró las últimas defensas emocionales de Jack. En las semanas siguientes, Jack comenzó a pasar más tiempo asesorando a Malik. Hablaron de arte, política y las complejidades de navegar un mundo que hacía suposiciones basadas en las apariencias. Jack compartió libros de su biblioteca sobre artistas y líderes afroamericanos, incluyendo algunos materiales que había descubierto recientemente sobre el movimiento por los derechos civiles en Detroit. Durante estas conversaciones, Jack reconoció patrones de sesgo institucional que antes le habían pasado desapercibidos. Vio cómo Malik procesaba sus experiencias a través del arte, creando piezas poderosas que reflejaban tanto dolor como resiliencia. El talento del chico era bruto, pero innegable, reminiscente de la pasión que Jack alguna vez había tenido antes de conformarse a las expectativas de su familia. La mentoría cambió algo en Malik. Sus calificaciones mejoraron, y su profesor de arte reportó un nuevo enfoque en su trabajo. Pero también cambió a Jack, quien se encontró confrontando verdades incómodas sobre su propia complicidad en sistemas de privilegio. Los susurros y la desaprobación de su círculo social comenzaron a sentirse menos como presión y más como una confirmación de que finalmente estaba desafiando las cosas correctas. Lisa observó estos cambios con una mezcla de gratitud y preocupación. El apoyo ayudó a su hijo, pero le preocupaba el creciente aislamiento social que Jack enfrentaba por su causa. Una tarde, intentó abordarlo, pero Jack la interrumpió. Por primera vez en mi vida, dijo, estoy haciendo algo que importa más que mantener las apariencias. La transformación tanto de Jack como de Malik se convirtió en un tema de discusión más amplia en su comunidad, aunque no siempre de maneras que pudieran escuchar. Algunos lo vieron como evidencia de la excentricidad de Jack, mientras que otros reconocieron un desafío más fundamental a su orden social. A través de todo, la conexión entre ellos se profundizó, construida sobre experiencias compartidas y un creciente respeto mutuo. El descubrimiento por parte de Jack del talento artístico de Malik llevó a una mayor inversión en el futuro del chico. Durante una de sus sesiones de mentoría, Jack notó que el cuaderno de bocetos de Malik contenía estudios sofisticados de arquitectura urbana, particularmente dibujos detallados de los edificios históricos de Detroit. Los bocetos revelaban no solo habilidad técnica, sino una profunda comprensión de cómo las estructuras moldean a las comunidades. La próxima competencia de arte juvenil de Detroit representaba una oportunidad. El evento anual atraía la atención de prestigiosas escuelas de arte y ofrecía importantes becas. Jack reconoció que el trabajo de Malik, en particular sus perspectivas sobre los espacios urbanos y la dinámica social, podía causar un gran impacto en la competencia. Cuando Jack le sugirió participar, Malik inicialmente se resistió, su confianza minada por años de escepticismo institucional. Jack pasó horas ayudándole a desarrollar un portafolio, compartiendo técnicas que había aprendido en su breve incursión en el arte antes de que su padre lo encaminara al mundo de los negocios. El proceso despertó algo latente en Jack, el reconocimiento de caminos no tomados y la importancia de cultivar el talento auténtico. El evento escolar donde Malik presentaría su portafolio preliminar se convirtió en un punto de inflexión. Al entrar Jack al edificio, sintió inmediatamente la incomodidad que su presencia generaba. Los padres susurraban entre dientes, y los profesores intercambiaban miradas cómplices. La tensión aumentó cuando se sentó con Lisa entre el público, ignorando las barreras sociales tácitas que normalmente segregaban estas reuniones. Bernard Whitman, un prominente desarrollador local y antiguo asociado de la familia Thompson, se acercó a ellos durante el intermedio. «Jack, un momento». Su tono era de una cortesía forzada. En el pasillo, Bernard no se anduvo con rodeos, su padre construyó relaciones en esta comunidad que usted parece empeñado en destruir. Esta situación con la familia de su ama de llaves está generando preocupación entre los miembros de la junta. La respuesta de Jack lo sorprendió a él mismo, las relaciones que mi padre construyó preservaron un sistema que enterró la verdad en aras de las apariencias. A mí me interesa más construir algo auténtico. La conversación terminó abruptamente, pero sus implicaciones resonaron en los círculos profesionales de Jack. Lisa enfrentó sus propios desafíos.
Otras trabajadoras domésticas empezaron a tratarla de forma diferente, algunas sugiriendo que estaba manipulando a Jack para obtener ganancias financieras. La Asociación de Padres y Maestros, que antes había ignorado su existencia, ahora observaba sus interacciones con una atención sospechosa. Durante una reunión de recaudación de fondos para la escuela, varios padres cuestionaron abiertamente si las repentinas ventajas de sus hijos eran justas para los demás alumnos. La presión se intensificó a medida que el trabajo de Malik ganó atención. Su serie, titulada Líneas Invisibles, exploraba temas de segregación en los espacios urbanos modernos. Una obra en particular le resonó profundamente, un tríptico que mostraba la misma esquina desde tres perspectivas: el pasado, el presente y un futuro imaginado donde las barreras entre las comunidades se habían disuelto. Las implicaciones políticas de la obra incomodaron a algunos profesores, aunque su profesor de arte reconoció su importancia. Jack se encontró navegando entre mundos cada vez más divididos. Sus socios comerciales esperaban que mantuviera ciertas distancias sociales, mientras que su creciente involucramiento con la familia de Lisa lo empujaba hacia una conexión auténtica. El conflicto se manifestaba de maneras sutiles: invitaciones rechazadas, negocios que de repente requerían revisiones adicionales, conexiones sociales que se enfriaban ostensiblemente. Para Lisa, ver a sus hijos desenvolverse en estas complicadas dinámicas sociales le producía a la vez orgullo y ansiedad. Veía a Malik cada vez más seguro de su voz artística, pero le preocupaba la atención que atraía. Una tarde, mientras discutían la próxima competencia, le expresó sus preocupaciones a Jack: estamos desafiando algo más que convenciones artísticas. ¿Estás preparado para lo que eso pueda significar? La pregunta quedó suspendida entre ellos, reconociendo las implicaciones más amplias de su relación en evolución. La respuesta de Jack llegó tras una cuidadosa consideración: algunas cosas valen más que la comodidad social. El futuro de tus hijos, eso vale cualquier incomodidad que mis colegas puedan sentir. La afirmación marcó un cambio decisivo en cómo veía su papel en sus vidas. Tras semanas de búsqueda, Jack finalmente encontró a la amiga de Rose Jackson que aparecía en la fotografía. Catherine Miss vivía en una residencia de ancianos a las afueras de Detroit, donde había conservado registros detallados del movimiento por los derechos civiles. Su encuentro reveló complejidades en la historia familiar de Jack mucho más profundas de lo que había anticipado. Catherine recibió a Jack en su apartamento, rodeado de archivos del movimiento cuidadosamente organizados. Lo reconoció al instante, señalando su parecido tanto con Caroline como con Rose. La revelación que compartió transformó la comprensión que Jack tenía de la historia de su madre. Caroline y Rose se habían conocido en una campaña de registro de votantes en 1967, su conexión fue inmediata y profunda. Rose, ya una reconocida abogada de derechos civiles, había estado documentando casos de discriminación en la vivienda cuando Caroline se ofreció como voluntaria. Tu madre no era solo otra rica benefactora blanca, explicó Catherine, mostrándole a Jack documentos de sus investigaciones. Utilizó las conexiones de su familia para exponer prácticas discriminatorias en el sector inmobiliario. Rose aportó la experiencia legal, mientras que Caroline recopilaba pruebas dentro de su círculo social. Fueron revolucionarias a su manera. La relación entre Rose y Caroline había florecido en secreto durante casi 2 años. Habían planeado irse juntas de Detroit, soñando con construir una vida en una ciudad más tolerante. El trabajo de Rose ya la había convertido en blanco de amenazas y vigilancia, mientras que Caroline enfrentaba cada vez más presión de su familia para que se ajustara a las expectativas sociales. Catherine reveló el detalle crucial que lo cambió todo: ambas mujeres estaban embarazadas cuando el padre de Caroline descubrió su relación. La respuesta de la familia Thompson fue rápida y contundente. Caroline fue enviada a un centro privado, reapareciendo meses después para casarse con el supuesto padre de Jack. Rose desapareció por completo de Detroit, supuestamente mudándose a Chicago. La cronología coincidía perfectamente con el nacimiento de Jack y, más importante aún, con el de la madre de Lisa. La certeza de que Rose Jackson era probablemente su abuela biológica, y también la de Lisa, completó las últimas piezas de un rompecabezas que llevaba meses armando. Jack regresó a casa con copias de cartas, fotografías y documentos legales que Catherine había conservado. Entre ellos se encontraba el manifiesto de Rose sobre la igualdad de vivienda, con argumentos que siguen siendo relevantes décadas después. El documento revelaba una brillantez intelectual y una valentía moral que Jack reconoció en su propio sentido de la justicia, recién despertado.
El peso de esta historia cayó sobre Jack mientras conducía a casa. La riqueza de su familia, comprendió ahora, se había construido en parte sobre las mismas prácticas discriminatorias contra las que su madre y Rose habían luchado. El grupo inmobiliario Thompson, que ahora controlaba, había sido históricamente una de las principales fuerzas que mantuvieron la segregación residencial en Detroit. Antes de que pudiera procesar completamente estas revelaciones, sonó su teléfono. La voz de Lisa tenía una urgencia que relegó temporalmente sus descubrimientos históricos. Su crisis inmediata requería atención, pero la mente de Jack seguía procesando las implicaciones de lo que había aprendido. La conexión entre sus familias no era solo biológica, sino que estaba arraigada en una lucha por la justicia que permanecía inconclusa. Esa noche, solo en su estudio, Jack comenzó a elaborar planes para transformar las prácticas de su empresa. El grupo inmobiliario Thompson podría convertirse en una fuerza para la integración y la igualdad, cumpliendo la visión que su madre y Rose habían compartido. Entendía que tales cambios encontrarían resistencia de parte de su consejo de administración y socios comerciales, pero la verdad de su herencia exigía acción. La crisis financiera de Lisa llegó a su punto álgido cuando su edificio de apartamentos fue vendido a una empresa de desarrollo que planeaba convertir las unidades en condominios de lujo. Recibió un aviso dando a los inquilinos 60 días para desalojar, coincidiendo con la preparación de Malik para el concurso de arte y el último trimestre de Sarah en la escuela secundaria. La situación exponía el tipo preciso de discriminación de vivienda contra el que Rose y Caroline habían luchado décadas antes. Lisa compartió esta noticia con Jack durante su conversación nocturna, manteniendo la compostura incluso mientras describía la imposibilidad de encontrar una vivienda asequible en zonas que permitieran a sus hijos permanecer en sus escuelas actuales. El mercado de alquiler se había disparado, y las propiedades dentro de su presupuesto requerirían un viaje de 2 horas para mantener su puesto en la propiedad Thompson. El primer impulso de Jack fue ofrecer ayuda financiera directa. «Tengo varias propiedades que serían perfectas para su familia», explicó, presentando opciones que resolverían su crisis de vivienda inmediatamente. La oferta provenía de un genuino deseo de ayudar, pero la respuesta de Lisa reveló la complejidad de su situación. «He pasado toda mi vida construyendo mi independencia», explicó Lisa, con la voz firme pero tensa. «Cada paso adelante ha sido gracias a mis propios esfuerzos. Aceptar una ayuda así, cambia las cosas de maneras que no sé si estoy preparada para afrontar». Su resistencia no se debía al orgullo, sino a preservar el delicado equilibrio que había mantenido entre sus mundos. La conversación evolucionó hacia una exploración más profunda de sus diferentes perspectivas sobre el privilegio y la ayuda. Jack, recién consciente de cómo la riqueza de su familia se había construido en parte a través de prácticas discriminatorias, veía ofrecer ayuda como una forma de corrección histórica. Lisa, sin embargo, comprendía las implicaciones sociales de aceptar una ayuda tan significativa de su empleador, independientemente de su posible vínculo familiar. Su conversación se intensificó al confrontar las realidades de sus posiciones sociales. «No se pueden resolver problemas sistémicos con caridad individual», argumentó Lisa, recurriendo a experiencias que resonaban con la defensa de Rose Jackson décadas atrás. «En el momento en que acepto ese tipo de ayuda, me convierto en un ejemplo a evitar para cualquier otra trabajadora doméstica de nuestro círculo, otro caso de alguien que solo tuvo éxito gracias a la generosidad de un patrón adinerado». Jack se encontró luchando contra las limitaciones de su posición. Su riqueza e influencia, que siempre le habían parecido herramientas que podía usar a voluntad, de repente se le presentaron como instrumentos complejos que podían empoderar o disminuir a quienes quería ayudar. La situación lo obligó a confrontar cómo sus intentos de ayudar a veces podían reforzar las mismas estructuras de poder que comenzaba a cuestionar. Su conversación se prolongó hasta altas horas de la noche, tocando temas de dignidad, independencia y la compleja naturaleza de la asistencia a través de las barreras sociales. Lisa compartió historias de empleadores anteriores que habían ofrecido ayuda con expectativas implícitas de gratitud y conformidad. Jack comenzó a comprender por qué sus ofertas bien intencionadas podían tener un peso no deseado. La velada terminó con una comprensión mutua más profunda, pero sin una resolución clara. Lisa consideraría aceptar ayuda con los gastos de educación artística de Malik, viendo esto como una inversión en el futuro de su hijo más que como caridad. Sin embargo, la situación de vivienda seguía siendo un punto de tensión, destacando los problemas sistémicos más amplios que la riqueza personal por sí sola no podía resolver. Mientras Lisa se preparaba para irse, la conexión entre ellos se había fortalecido a través de su honesta confrontación de estas dificultades.
Jack se dio cuenta de que la verdadera ayuda requeriría más que soluciones financieras, significaría trabajar para cambiar los sistemas que crearon tales disparidades en primer lugar. Jack organizó un evento de recaudación de fondos que serviría para múltiples propósitos: apoyar la educación artística local, establecer un fondo de becas para estudiantes desfavorecidos y crear iniciativas de vivienda sostenible. Transformó la gala benéfica anual de su familia en algo más significativo, aunque el cambio de enfoque provocó inmediatamente ondas expansivas en la alta sociedad de Detroit. La planificación del evento reveló prejuicios profundamente arraigados en su círculo social. Los donantes tradicionales cuestionaron el cambio de las organizaciones benéficas convencionales a las iniciativas comunitarias. Varios miembros de la Junta sugirieron que centrarse en la igualdad de vivienda y la educación artística para jóvenes desfavorecidos podría enviar el mensaje equivocado sobre las prioridades de la familia Thompson. Jack siguió adelante, entendiendo que la resistencia al cambio a menudo indicaba su necesidad. Los medios se enteraron de la naturaleza inusual del evento, particularmente cuando se corrió la voz de que artistas estudiantes de escuelas del centro de la ciudad participarían junto a artistas consagrados. Los periódicos locales comenzaron a investigar la conexión entre Jack Thompson, uno de los residentes más ricos de Detroit, y la familia de Lisa Carter. Su atención se centró especialmente en la obra de Malik y sus temas de desigualdad social. Durante los preparativos del evento, Lisa trabajó para mantener su papel profesional mientras apoyaba la participación de Malik. El trabajo del joven artista sería la pieza central de la exposición estudiantil. Su serie Líneas Invisibles se expandió para incluir nuevas piezas sobre la transformación comunitaria. La atención trajo consigo tanto oportunidades como escrutinio, con algunos cuestionando si su éxito se debía al talento o a la influencia de Jack. La noche de la gala llegó con una creciente tensión. La élite de Detroit llenó los terrenos de la propiedad Thompson, sus ropas de diseñador y sonrisas estudiadas contrastaban fuertemente con la energía auténtica de los artistas estudiantes y activistas comunitarios también presentes. Jack había creado deliberadamente esa mezcla de mundos, aunque notó cómo los invitados ricos se agrupaban, manteniendo límites invisibles. Mientras se preparaba para su discurso inaugural, su teléfono vibró con un mensaje anónimo: la verdad sobre Caroline Thompson y Rose Jackson va más allá de lo que sabes. Su historia no terminó con la separación. Revisa la carta fundacional original de la Fundación Thompson. El momento del mensaje sugería que alguien en el evento conocía detalles de su investigación. La gala continuó con presentaciones cuidadosamente coreografiadas sobre educación artística e iniciativas de vivienda, pero las tensiones subyacentes seguían siendo visibles. Cuando Malik presentó su trabajo, la reacción del público se dividió entre una apreciación genuina y una incomodidad apenas velada ante su abordaje directo de la desigualdad social. Lisa observaba desde la periferia, su orgullo por el logro de su hijo templada por la conciencia del escrutinio al que se enfrentaban. Los medios locales cubrieron el evento ampliamente, centrándose en el carácter inusual de una gala Thompson centrada en iniciativas de justicia social. Varios reporteros comenzaron a hacer preguntas sobre la relación de Jack con la familia de Lisa, su interés despertado por la conexión visible entre Jack y Malik durante la presentación artística. A medida que avanzaba la noche, Jack observó a varios de los antiguos socios de negocios de su padre enfrascados en una profunda conversación. Sus expresiones sugerían preocupación por la cambiante imagen pública de la familia. El nombre Thompson siempre había representado riqueza estable y conservadora. La nueva dirección de Jack desafiaba décadas de cuidadosa posición social. La gala culminó con el anuncio de las nuevas iniciativas de la Fundación Thompson, incluyendo una financiación significativa para viviendas asequibles y educación artística. El mensaje en el teléfono de Jack, sin embargo, sugería que el verdadero significado de la noche residía en revelaciones aún por venir. La mención de la carta fundacional de la fundación apuntaba a otra capa de la historia familiar aún por descubrir. La revelación llegó durante la última hora de la gala, a través de documentos que un asistente anónimo dejó sobre el escritorio de Jack. Mientras lo revisaba en su estudio, la magnitud de la conexión de su familia con Lisa se hizo evidente. La carta fundacional original de la Fundación Thompson, fechada en 1969, contenía cláusulas dirigidas específicamente a la educación y el bienestar de los descendientes de Rose Jackson. Los documentos revelaron que Caroline Thompson, antes de su temprana muerte, había establecido un fideicomiso secreto dentro de la fundación. Este fideicomiso, cuidadosamente oculto tras capas de jerga legal, estaba diseñado para proveer a la hija de Rose, la madre de Lisa, sin exponer la relación.
Caroline había encontrado la manera de cumplir con su responsabilidad para con su hija con Rose, incluso mientras se ajustaba a las exigencias de separación de su familia. El descubrimiento de esta información por parte de Jack durante la gala creó un momento de profunda crisis personal. El momento le obligó a confrontar la verdad sobre su propia identidad mientras estaba rodeado por la misma estructura social que había hecho necesaria su ocultación. La constatación de que Lisa no solo estaba conectada a su familia, sino que era su prima hermana, transformó su comprensión de su relación y sus responsabilidades. Lisa notó la distracción de Jack y lo encontró en su estudio. Cuando él compartió los documentos con ella, el peso de su historia compartida llenó la habitación. Su relación, ya complicada por diferencias sociales y económicas, ahora cargaba el peso de un secreto familiar que se extendía a través de generaciones. La conmoción inicial de Lisa dio paso a una compleja mezcla de emociones: ira por las injusticias sistémicas que habían separado a sus familias, tristeza por la relación que su abuela había perdido, e incertidumbre sobre cómo esta verdad afectaría el futuro de sus hijos. La revelación creó desafíos inmediatos, tanto prácticos como emocionales. Su creciente amistad ahora tenía implicaciones incómodas. El apoyo que Jack le había ofrecido a su familia cobró un nuevo significado. ¿Era obligación? ¿Culpa? ¿Una conexión genuina? Las preguntas flotaban entre ellos mientras procesaban la magnitud de su descubrimiento. Para Jack, la verdad catalizó un cambio fundamental en su visión del mundo. Su riqueza y posición no eran solo producto del privilegio, sino el resultado directo de la decisión de su familia de separar a la hija de Rose de su legítima herencia. La fortuna Thompson había crecido mientras la familia de Lisa enfrentaba dificultades económicas, una disparidad que ahora exigía una corrección. Su conversación se prolongó mucho después de que los invitados de la gala se marcharan. Lisa compartió recuerdos de la búsqueda de identidad de su madre, llenando los vacíos en la comprensión de Jack sobre su historia compartida. Los paralelismos en sus vidas, ambas moldeadas por ausencias y verdades no dichas, crearon un nuevo cimiento para su relación, uno construido sobre una herencia compartida en lugar de una jerarquía social. Al acercarse el amanecer, llegaron a un punto de inflexión. Jack propuso reestructurar la Fundación Thompson para reconocer oficialmente su conexión familiar y crear mecanismos para abordar las inequidades históricas. Lisa, basándose en el legado de defensa de su abuela Rose, sugirió centrarse en el cambio sistémico en lugar de la redención personal. La escena final los encontró en el jardín de Jack, viendo el amanecer. Su conversación había evolucionado desde la conmoción del descubrimiento hasta debates prácticos sobre cómo seguir adelante. Acordaron que su historia, aunque personal, reflejaba problemas sociales más amplios que requerían atención. La brecha económica entre sus familias se convirtió en una lente para examinar patrones más grandes de desigualdad. La historia no concluyó con una resolución perfecta, sino con un compromiso con el cambio. Jack y Lisa decidieron utilizar su posición única, situados entre diferentes mundos sociales mientras compartían una historia compleja, para desafiar los sistemas que habían separado a sus familias. Su enfoque cambió de la reconciliación personal a la creación de un cambio institucional duradero, honrando tanto la tentativa provisión de Caroline para su hijo como la lucha vitalicia de Rose por la justicia. La transformación de su relación, de empleador y empleada a miembros de la familia, se convirtió en un catalizador para una evolución social más amplia dentro de su comunidad. Su historia, se dieron cuenta, no se trataba solo de un descubrimiento personal, sino de confrontar y sanar heridas históricas que seguían dando forma a la sociedad.